Continuando con el estudio que traemos desde hace un buen tiempo, hablando del Evangelio según San Marcos, hablando del siervo, el siervo que gobierna, el gobierno que sirve. Y esto es algo que me interesa muchísimo porque Marcos, como les he dicho, es muy práctico y va directamente al punto entendible de cuál es la parte que nos corresponde a nosotros cumplir. Aquí vamos a hablar de los riesgos de la popularidad, los riesgos de ser popular, que son las fuerzas falsas que están engañando cuando pensamos que las multitudes son un verdadero éxito. Aquí vamos a hablar de Jesús otra vez, claro, odiado, adorado y seguido. Entonces, en este primer pasaje del 1 al 6 que nos quedó pendiente la semana pasada, nos habla de el Señor del día de reposo, sana en el día de reposo. Otra vez dice aquí, de 1 al 6, entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Bueno, la mano del hombre estaba seca. No sabemos cuál es el concepto médico referente a qué clase de mano seca se refiere, pero la misericordia de Dios es lo que vamos a resaltar aquí. Había prevenido que él aún utilizara sus pies porque no estaba manco. Él podía moverse, no estaba, mejor dicho, no estaba cojo. Se podía mover, así que a riesgo de tener otros problemas, Dios le dio la facultad de caminar. Así que él mismo avanza, se acerca a Jesús y Dios utiliza este encuentro para que Jesús lo sane. Y dice más adelante, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Los críticos de Jesús, que siempre abundan, están en torno no solamente del mismo Jesús, sino de los discípulos de Jesús. Esperaban que él sanara a este hombre que tenía la mano seca. Y por sus expectativas, ellos estaban esperando que hiciera el milagro en el día de reposo para acusarlo. Ellos admitían que Jesús tenía el poder de Dios para obrar milagros. Sabiendo esto, ellos le acechaban. Fíjate qué tremendo es esto. Ellos tenían un amplio conocimiento, ellos creían en el poder de Jesús, creían en lo que estaba sucediendo ahí, pero no tenían fe para admitir lo que Jesús estaba compartiendo y lo que estaba proclamando. Ellos le acechaban. ¿Con qué fin? A fin de poder acusarle. Mucha gente hace lo mismo con nosotros, los seguidores de Jesús, que no quieren escuchar, no quieren oír nada. ¿Por qué? Porque les inquieta sus conciencias. Entonces mejor mortifican al que comparte con tanto amor y con tanta formalidad. Bueno, ellos sabían lo que Jesús podía hacer y aún así su conocimiento no les acercó a Jesús. Así que los líderes religiosos de todos los tiempos siempre acechan a Jesús y a sus seguidores, todo el tiempo. Y siempre tienen una actitud criminal, una actitud asesina. Ellos siempre están buscando cómo hacerte tropezar, delatarte delante de las autoridades. Por ejemplo, un padre de familia que es un creyente en la Biblia, busca en la Biblia cómo educar a sus hijos y en base a lo que está en la Biblia, lo que Él quisiera, porque no hay nada mejor que lo que Dios diga para nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia. Pero las autoridades o el mundo está al acecho a ver qué vas a decir o qué vas a hacer para ir en contra. Entonces dicen, está maltratando a sus hijos. Hay una diferencia muy grande entre el maltrato y la disciplina amorosa, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque están al acecho para ver cómo te atrapan y cómo destruir todo el testimonio de Jesús en tu vida. Esta gente también saben que Jesús hace algo cuando las circunstancias y las situaciones así lo están demandando. Pero nada lo detiene, nada lo va a detener el Señor, pero siempre al cuidado de no romper las reglas, no romper la ley
en cuanto lo literal. Pero aquí dice el Señor, misericordia quiero. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Tratar siempre de hacer el bien, no importa la hora, no importa el lugar, no importan las reglas. Hay una persona enferma, hay alguien que demanda auxilio, hay que estar siempre listos para ayudar. Y en este sentido, los críticos tenían más fe que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nosotros dudamos que Jesús quiere satisfacer las necesidades de otros. ¿Y por qué dudamos? Porque desconocemos cómo opera Jesús. Porque a veces nos decepcionamos, porque estamos orando por algo que no sucede y no entendemos el procedimiento divino. Y tenemos que estudiar, para eso estudiamos, para poder saber cómo opera Dios y no caer en la desgracia de la incredulidad, inclusive del rechazo de todo lo que el Señor ha hecho. Bueno, la pregunta ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? En su pregunta para los líderes religiosos, Jesús enfatizó la verdad sobre el día de reposo. Nunca hay un día equivocado para hacer algo verdaderamente bueno. Ni siquiera debe estorbar el día de reposo. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que hacer por el bienestar de los demás. Ahora, de acuerdo con sus tradiciones, el día de reposo, si tú te cortabas tu dedo, podrías detener el sangrado, pero no podrías poner aceite en la cortada. Podrías detenerlo de que se pusiera peor, pero no se te permitía que lo hicieras mejor. Mirándolos alrededor, estos religiosos estaban con tremendo enojo, pero al mismo tiempo entristecido el Señor por la dureza de sus corazones. El Señor tenía enojo hacia el enojo y reprobación de ellos, porque Jesús sí es un humano aquí, un humano, y reaccionaba de acuerdo a la situación o circunstancias. Y en este caso tenía enojo. Y le daba tristeza que fueran tan duros que ni siquiera se dieran un poquito para dar paso al conocimiento. Y este es uno de los pocos lugares en donde se describe a Jesús con enojo. Y él estaba enojado por la dureza de sus corazones. Entonces Jesús estaba enojado, sí, porque esta era una perfecta oportunidad para que estos críticos cambiaran su mentalidad acerca de él y acerca de sus propias tradiciones. Pero ellos se negaban a cambiar su forma de pensar. Y en lugar de eso, seguían rechazando habitualmente a Jesús. Con esto podemos ver que Jesús deliberadamente utilizó esta ocasión para provocar una respuesta. Jesús pudo haber hecho esto el día siguiente u otro día, pero él también pudo hacerlo o haberlo hecho de manera privada, pero él escogió hacerlo en ese tiempo y en ese lugar preciso. Ahora, el Señor dice, extiende tu mano, extiende tu mano. Con esto Jesús ordenó al hombre con la mano seca que hiciera algo imposible. El mover su mano paralizada, el mover su mano seca era algo risible para los ojos de los incrédulos. ¿Cómo le estás pidiendo que mueva la mano cuando está seca? O sea, dice, extiende la mano. Pero mientras el hombre puso parte de su esfuerzo para hacerlo, Dios hizo el resto. Y Dios nunca nos ordena sin antes habilitarnos. Este hombre pudo haber respondido así: Señor, mi mano está seca. ¿Cómo entonces le haré para extenderla? Mejor primero restáuramela completamente y después haré lo que me has ordenado. Esto pareciera ser razonable, ¿no es cierto? Pero en este caso hubiera sido una necedad de su parte, porque el Señor estaba dando la orden, extiende tu mano. Pero aquí vemos que los críticos veían todo esto, iban quizás hasta tomando nota de qué forma acumulativa podrían tener bases para, por fin, denunciarlo y condenarlo. En el mandato del Señor
este hombre se esforzó para obedecer, sin entender de qué manera iba a sanar. Pero él tenía confianza de que aquel que le decía, haz esto, y que él lo haría, algo iba a suceder. Así que él lo hizo y le curó totalmente su mano. Le tomó afecto, tanto el Señor como el mismo sanado. Había amor entre ellos. Entonces, ¿cómo fue que nació este amor? Sencillamente porque cuando tú estás esperanzado y ves los resultados, entonces es cuando viene algo maravilloso en tus sentimientos. Y dice aquí más adelante, y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús no hizo nada más que un maravilloso milagro. En respuesta a esto, dos grupos de antiguos enemigos, los fariseos y los enemigos, ahora tenían un enemigo en común que los hizo amigos, como fue el caso de Pilato y Herodes. Y aquí se pusieron de acuerdo en una causa, el destruir a Jesús. Ahora, los herodianos no eran un grupo religioso, era un grupo de judíos que simpatizaban con el rey Herodes, eran políticos y que apoyaban su gobierno. Continuamos la maravillosa imagen que nos ofrece Marcos del siervo que gobierna y del gobernante que sirve. Ya vimos que la primera división describe la autoridad del siervo, el absoluto dominio que mostró Jesús sobre muchos ámbitos. La segunda división que hemos examinado es su conocimiento de nuestra humanidad, el discernimiento penetrante e incisivo que mostraba tener Jesús acerca del hombre. Por eso él mismo dijo que no tenía necesidad que nadie le dijera cómo es el hombre. Él nos conoce. Ahora, la tercera de estas divisiones naturales va desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 6. El tema se ve subrayado por el énfasis sobre las multitudes y subrayo las multitudes que seguían a Jesús. Ese fue el período de máxima popularidad en el ministerio de nuestro Señor y podremos ver de qué modo nos lo presenta en el primer párrafo. Me llama la atención que dice, Jesús se apartó con sus discípulos al mar y le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él porque habían oído de las grandes cosas que hacía. O sea, Jesús ya estaba en la máxima popularidad. Y este es el periodo cuando Jesús está siendo apretado por una gran multitud de personas, siendo el periodo de su mayor popularidad. Ahora, pienso que nos cuesta trabajo entender lo enorme que debía de haber sido aquella multitud que seguía a Jesús. No se trataba de unas pocas personas y ni siquiera de unos cuantos miles. Dicen algunos estudiosos, exégetas, que habría literalmente cientos de miles de personas entre aquella multitud. Venían de por todo el país, miren, de Galilea, de Judea, que comenzaba 50 millas al sur de Jerusalén, la capital de Judea, que era Jerusalén, aproximadamente a unas 70 millas al sur del mar de Galilea, y de más allá de la tierra de Idumea o Edom, muy lejos al sur del desierto y de la región que se encontraba al este del río Jordán hasta el desierto arábigo, y desde el oeste hasta la costa del Mediterráneo, y subiendo por la costa de Tiro y Sidón, una región que se encuentra actualmente en el Líbano, llegando de todas aquellas tierras. O sea, llegaban en enormes multitudes de todas las ciudades que para poder escuchar a aquel profeta extraordinario que había aparecido en Galilea y que estaba diciendo cosas tan asombrosas. En toda esta división podemos ver de qué modo enfatiza Marcos la enorme multitud. En el versículo 20 dice, y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Y a continuación, en el versículo 32, dice, mucha gente estaba sentada alrededor de él. Y luego en el versículo 36 nos dice Marcos,
y dejando a la multitud, se fueron al otro lado del lago. Multitud, multitud, mucha gente. Ahora, en el capítulo 5, versículo 21, dice, cuando Jesús había cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud. Y en el versículo 24 dice, y le seguía una gran multitud y la apretujaban. De modo que ese es el periodo en el que Jesús se ve más rodeado y apretujado por todas aquellas gentes, el periodo en el que tuvo mayor popularidad. Para muchos, esa ha sido una señal de éxito de Jesús, de la misma manera que lo sería en la actualidad al evaluar a una persona. Cualquiera que sea capaz de reunir una gran multitud que le siga, está considerado como un éxito. Tenemos toda clase de personas que hacen eso. Las llamamos estrellas. Son artistas de cine, atletas, cantantes, políticos, diferentes personas que han conseguido lo que en la actualidad se considera como una marca del éxito. Por ejemplo, yo hago esta grabación, la subimos a YouTube y a Facebook, y luego vemos ahí una persona en espera, 2 personas en espera, 5 personas en espera, y como mucho, 40 personas lo vieron, ¿verdad? O sea, es un fracaso el tener tan poquita gente viendo el video. Bueno, depende, porque solamente una alma que tenga hambre y sed de Dios, vale 1.000.000 de universos. Por una alma, Cristo pagó con su sangre. Así que vale la pena. Aunque sabemos por las estadísticas posteriores que la gente sigue buscando en YouTube a tal grado que hay más de 1,000 y pico de vistas casi en cada uno de los videos. Pero eso no significa un éxito. Significa solamente una estadística. El éxito es que pegue y satisfaga los corazones hambrientos y que haya en respuesta a sus verdaderas necesidades. Pero al leer este relato en su totalidad vemos que la intención de Marcos es subrayar la debilidad de la popularidad, lo vacío, la total carencia de valor de la popularidad y todo lo que le perjudicó y cómo puso en peligro el ministerio de nuestro Señor la popularidad. En Marcos 3 veremos 3 efectos falsos y que son siempre impedimentos que se producen invariablemente cuando un movimiento se vuelve popular. La popularidad lo produjo en los días de Jesús y la popularidad lo produce también en la actualidad, que nos sirven de una gran advertencia y que no es una señal de éxito. Miren, en primer lugar, el primer efecto lo veremos al examinar y el primero que vamos a encontrar será del versículo 7 al versículo 10. Después de describir a la multitud, Marcos dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, como ya dijimos. Multitudes, grandes multitudes. En ese tiempo, cuando no había toda la tecnología de la producción musical, sonido, todo, no había bocina, no había micrófono, no había nada de esto. ¿Y cómo es posible? Multitudes oían, multitudes iban. En el sermón de la montaña, ahí estaba Jesús en plena montaña compartiendo a multitudes. Entonces, esto subraya cierto énfasis, no deseados y falsos, que fueron despertados por estas multitudes. Malentendieron el propósito para el cual había venido Jesús y comenzaron a enfatizar lo que era secundario en su opinión. Esto es algo con lo que nos encontramos con relación con todo el ministerio de Jesús. En especial en lo que se refiere a la curación de los cuerpos físicos, que eso es lo que hace más popular al que logra traer sanidad a los cuerpos. Claro que nuestro Señor sanó físicamente y lo hizo con mucho gusto y con gozo,
no hay duda al respecto, pero desde entonces hasta ahora, los hombres se han aferrado a eso como si fuera de modo preeminente lo que Él vino a hacer. Él vino a predicar. Él mismo dice, para eso vine. Aquí, pero al leer estos evangelios con atención, vemos que Jesús fue con mucho cuidado para restar importancia a eso y enfatizar que vino con el propósito de sanar los espíritus de los hombres y no sus cuerpos. Sanó sus cuerpos con el fin de demostrar lo que Él podía hacer como el Mesías y lo que haría en el ámbito del espíritu. Porque así es como fuimos creados. La naturaleza humana es tal que todo lo que sucede en nuestro interior debe exteriorizarse, se nota por fuera. Debe de ponerse de manifiesto, afectando de algún modo a nuestros cuerpos. Sabemos bien que si estamos ansiosos, preocupados por algo, o molestos u ofendidos, puede producir, si esta situación se prolonga, ciertos efectos físicos. Lo que ya habíamos usado el término psicosomático. Podemos acabar teniendo un tic nervioso, una parálisis facial, migrañas, dermatitis, ataques al corazón, etcétera. Todo por la ansiedad, la preocupación, el resentimiento, el odio, la falta de perdonar. Y todo ese tipo de cosas pueden producir daños físicos terribles. Entonces, vienen úlceras, viene toda clase de cosas y pueden ir de mal en peor por causa de algún trastorno en nuestro hombre interior. Jesús demuestra una vez más lo que puede hacer con el Espíritu. Pero las multitudes lo malinterpretaron y se agolparon a su alrededor, de modo que se pudiesen tocar a los que estaban enfermos y sanarles, de tal manera que nuestro Señor tuvo que recurrir a una estratagema para evitar verse literalmente aplastado por la multitud de tantísima gente como había. Lo interesante es que el dispositivo de que se valió para conseguirlo era perfectamente humano. Fíjense que Jesús no hizo nada mágico. No construyó a su alrededor una barrera invisible, de manera que nadie se le pudiese acercar, ni se metió de repente en una cabina telefónica de vidrio o una cabina como el papamóvil, de tal manera que pudiese estar blindado, ni se cambió de ropa y dio un salto en el aire para hacer magia. Es humano y para poder escapar le pide a sus discípulos que tengan una barca a mano para que él pueda entrar en ella y alejarse un poco de la orilla, donde la multitud no le pudiese seguir, y con el propósito de poder predicarles en lugar de sanarles. La gente rechaza la palabra. En cierta ocasión estaba un campesino sentado a la orilla del camino real en un terreno de siembra que le llaman tardío o temprano. Y él estaba sentado ahí y entonces mi maestro Emilio Andrews, que era misionero en el estado de Morelos, pasó por ahí y le dijo al campesino, ¿qué está esperando de cosecha? Y dijo él, pues nada. ¿Por qué nada? Pues es que no he sembrado nada. ¿Y por qué no ha sembrado nada? Porque no creo que tenga fruto. No creo que venga cosecha. Ni Dios me lo puede hacer lograr, que se levante cosecha en mi tierra. Bueno, si no siembra, pues no habrá cosecha. Pero ¿qué le parece si oramos a Dios para que Él traiga cosecha? ¿No? Pero usted tiene que sembrar. La primera parte que tiene que empezar a hacer es creer que hay un Dios que escucha. Así que le voy a pedir que ponga atención a lo que le voy a hablar de la Biblia, para que conozca a Dios y de una vez por todas usted clame a Él y le ruegue
primeramente por su salvación, por el perdón de sus pecados, y segundo, para que haga el milagro de traer fruto en esta tierra tan seca. Él dijo, no, eso no. Usted haga la oración para que venga fruto, pero no me haga oír la Biblia, no creo en ella. Y entonces dijo Emilio, no, pues entonces no puedo hacer nada por usted, con permiso, y se fue. Mucha gente quiere el regalo, pero no el dador, no quiere al dador. Quiere beneficio, pero no quiere aquel que está otorgándolo. Y esto es lo que pasa con toda la gente. Y entonces todo lo que la multitud quiere es sanidad, es prosperidad económica. Pero el Señor quería predicar. Él quería predicar. Y esa es una de las cosas que sucede con la popularidad. Generalmente distorsiona un mensaje y enfatiza algo secundario, haciendo que sea equivalente a los ojos de la gente, de modo que se pierden lo más importante. Yo creo que ustedes han oído hablar de las mega iglesias. En el tiempo moderno existe esta palabra moderna, mega iglesia, donde hay miles y miles congregados a la vez en un templo o en un estadio, en algún sitio. La gente que está ahí dirigiendo están bien felices porque es una gran multitud. Se levantan grandes ofrendas porque es una gran multitud. 50, 60, 70, 100,000 gentes congregados. La iglesia más grande que ahí podríamos decir que es una mega iglesia es la iglesia de Corea de Paul Yong-gi-cho, que es su pastor, que es una iglesia de cerca de 700,000 personas. Pero, ¿es señal de éxito? Bueno, tendríamos que ver que el éxito se mide con la influencia ante la sociedad de esa multitud, de esos miles y miles de convertidos como suponen. Miles y miles de cristianos como suponen que son. Pero la forma de medirlo es qué tanto influyen en la sociedad o en el área de influencia donde ellos viven. Y ustedes pueden ver, no hay una buena influencia, sino al contrario, hay algo malo detrás de todo esto. La segunda fuerza falsa o la segunda razón por la que vemos la falsedad de las multitudes es que lo que produce la popularidad es lo que dice Marcos también en el capítulo 3, versículos 11 y 12, dice, y los espíritus inmundos al verle, fíjese, los espíritus inmundos son los demonios, se postraban delante de él y daban voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Oye, tú dirías, oye, pues me está haciendo propaganda, ¿para qué lo callas? Pero Jesús está diciendo, no, que no lo hagan. Pero como ni nadie puede con los demonios, entonces el mismo Jesús es quien los reprendía. Y los espíritus inmundos, siempre que le veían, siempre se postraban delante de él porque sabían quién era y gritaban como adulándolo, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Las Escrituras nos dicen que en ocasiones, tras aquellas enfermedades, se hallaba el poder de espíritus inmundos. Fíjense lo que estoy viendo aquí. Que detrás de esas enfermedades estaban los espíritus inmundos. ¿Se han dado ustedes cuenta cómo en cuántas ocasiones la Escritura menciona esto? Porque llama demonios inmundos. Es una clase o una categoría de demonios malos, especiales, inmundos, dice aquí. Y en estos días en los que estamos presenciando tal incremento de actividad demoníaca, es preciso que entendamos esto, porque es una de las maneras que podemos reconocer la presencia de un demonio. Es inmundo, ya sea moral o físicamente. Un amigo dijo que hace años había tratado a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Mientras hablaba en la habitación de un hotel,
el hombre puso su sombrero sobre la cama. Cuando se fue, mi amigo encontró un círculo de grasa, dice él, con un olor repugnante donde había estado el sombrero de la persona, y el olor llenó toda la habitación durante días enteros. Evidencia clara de que el espíritu era inmundo. Recuerdo haber hablado con una señorita a la que se le había metido la manía de usar la tabla de la Ouija. Eh, Ella quería oír las voces que supuestamente le iban a exigir cosas. Bueno, así que la muchacha usó la Ouija para oír voces y empezó a oírlas, literalmente las oía, y que le exigían que escribiese cosas antes de que pudiera dormirse por las noches. Invariablemente, lo que tenía que escribir eran cosas moralmente repugnantes, obscenidades, palabras feas y malvadas. En ocasiones tenía que escribir páginas enteras antes de que cesasen las voces y pudiese dormirse. Y esa es la marca de la clase de espíritus que eran. Marcos nos dice aquí que cuando veían a Jesús siempre le reconocían y siempre gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre les mandaba a callar y les echaba. ¿Por qué creen ustedes que rechazaba este testimonio de las entidades demoníacas? Bueno, recordarán que cuando estaba Pablo y Bernabé en Filipos, le siguió una chica joven gritando algo parecido: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Aunque era verdad, ellos rechazaron su testimonio y Pablo acabó por echar al demonio, que era quien la hacía gritar. Así que esos hombres, decía ella, son siervos del Dios Altísimo, y fueron rechazados completamente, aunque estuvieran diciendo una verdad, pero la estaban diciendo con la actitud demoníaca de destruir la reputación de Jesús, porque eso es lo que estaban haciendo. Lo mismo sucede en las Escrituras, en las que se nos dice que tanto el Señor como los apóstoles rechazaban esta clase de testimonio. Pero era cierto, Él era el Hijo de Dios, pero Jesús no estaba dispuesto a permitir que semejante testimonio procediese de estos demonios. ¿Por qué motivo? Bueno, hay una cosa de la que podemos estar seguros. Estos espíritus inmundos no tenían ningún interés en promover la causa de Cristo por medio de su testimonio. Decían la verdad, pero lo hacían porque sabían que perjudicaría la causa de Jesús, no para ayudarle. Lo que se proponían era engañar a las gentes respecto a Cristo, de modo que algo en su manera de decirlo, aunque fuera verdad, era sin embargo engañoso, y eso fue lo que rechazó el Señor. Pero es mucho más factible que estos demonios pretendiesen que los hombres creyesen que era el Hijo del Dios al que ellos adoraban, es decir, al propio Satanás. Cuando decían, Él es el Hijo de Dios, la gente pudiese relacionar a Jesús con los seres demoníacos y con el demonio mismo. Por lo tanto, no es accidental que en solo 2 párrafos más leemos acerca de una delegación que procedía de Jerusalén y que acusó a Jesús de estar poseído por un demonio. Por eso es por lo que él rechazó este testimonio de los infiernos diciendo que era el Hijo de Dios. Y tercero y último, la respuesta que dio nuestro Señor a esta amenaza la encontramos en los versículos 13 a 19 de Marcos 3. Y aquí entramos en la elección de los 12 apóstoles, donde el Señor nombra a cada uno y les da autoridad incluso sobre los demonios. Estos son los 12 a los que escogió Jesús. Es evidente en el contraste entre este párrafo y el anterior que Marcos quiere que entendamos que el testimonio que quería Jesús
no era de afirmaciones pretenciosas y títulos impresionantes de los demonios, por mucho que sean verdad, sino que deseaban más bien el testimonio de vidas cambiadas y las palabras de poder de hombres que habían estado con él y cuyas vidas eran diferentes como resultado de ello, que habían sido enviados a decir lo que habían oído y lo que habían aprendido, y que por lo tanto tenían el poder para hablar con autoridad, incluso hablar con autoridad a los demonios. Y esa es la clase de testimonio que él escogió y el testimonio que siguen escogiendo incluso el día de hoy. Muchos pastores les gusta la adulación y en realidad no es más que el disfraz del fracaso, porque realmente no hay impacto en lo que hacen, en lo que ministran, en lo que comparten. Buscan el espectáculo, buscan llamar la atención con grandes campañas, grandes actividades y haciendo milagros, que es un riesgo tremendo porque comprometen el nombre de Dios. Así que si no eres más que una especie de vendedor del cristianismo que defiende que es una buena manera de enfocar la vida o una gran enseñanza moral, entonces no eres y no serás un testigo efectivo. Y el Señor no quiere eso. Quiere un testigo, a un testigo que cuente lo que le ha sucedido, que cuente el por qué está diferente, el por qué ha sido transformado, que pueda decirle a los demás lo que el Señor ha hecho con él. Aquellos hombres, los 12, fueron enviados para llevar a cabo un evangelismo con un propósito, para predicar, para contar lo que habían aprendido de él. Y les fue dado un poderoso exorcismo, echar fuera demonios. Debían echar a los demonios, es decir, les fue dado algo que decir y fueron enviados a decirlo. Y les fue dado poder sobre todo ante la oposición. Resulta sumamente interesante que a fin de llegar a las multitudes, nuestro Señor solo seleccionaba a 12 hombres. Así es como se debe hacer. No más a 12 escogió. Había miles y miles, como les he mencionado, pero nada más 12. Con los 12 moveremos el mundo. Y los 12 sacudieron el imperio romano. Así es como se debe hacer, no como el tiempo actual, bueno, ya tienen miles de años, lo que se llama la iglesia o religión tradicionalista, totalmente incompatible con la revelación del Nuevo Testamento. Si tú quieres saber la verdad, si tú quieres realmente entender cómo trabajaba Jesús, cómo hacía las cosas Jesús, o cómo predicaba, o cómo enseñaba, vete al Nuevo Testamento, vete al camino antiguo. Y ahí vas a encontrar la verdad absoluta del Señor. Por mucho que nos sirvan de ayuda, y aunque tengan su lugar, no hay duda de que no ocuparán nunca el lugar de un hombre o una mujer que haya tenido una experiencia personal con Cristo y que lo cuenten de la manera que pueden, a pesar de que algunos de estos medios que poseen un poder evidente en las vidas para vencer al enemigo y para luchar contra cualquier oposición, bueno, este es el testimonio que el Señor ha escogido, nuestras personas. Miren, en el tiempo moderno hay multitud de maneras de propagar el Evangelio, miles de maneras. Estamos usando las redes sociales, estamos usando la radio, la televisión, la prensa escrita, se escriben libros sobre la doctrina bíblica. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy transmitiendo ahorita una grabación. Estoy transmitiendo a ustedes un mensaje directamente aquí, como si fuera algo personal, directo, porque eso es lo que yo deseo. Pero de ninguna manera, con todos los medios que hay modernos y con todas las maneras que existen el día de hoy, nunca se comparará con un siervo que presencialmente transmita el mensaje. Hoy en día podríamos decir, ¿para qué mandamos misioneros?
Solamente hagamos una buena producción por Skype o por cualquier manera, Google o lo que sea. Podríamos hacerlo por Zoom también. Y entra a todas las naciones. ¿Para qué mandamos misioneros? Y quiero decir una cosa, nunca se va a sustituir al misionero, nunca. Hágase lo que se haga. Hay personas en diferentes partes del mundo. El extremo de Europa del norte, al extremo de Europa de acá oriental, el extremo de Oriente, allá con los asiáticos, o Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, no importa. Se puede alcanzar por las redes sociales muchos países en minutos, pero nunca será tan efectivo como la presencia de un siervo que cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Miren, aquí tenemos una lista de 12 personas. 12 discípulos y sus nombres nos resultan sumamente conocidos. Simón, Jacobo, Juan, entre ellos, aparecen como los primeros. Y Jesús les da un nombre especial. Le puso un sobrenombre, es decir, escogió otros nombres para ellos. Y esto hace que se destaquen como formando parte de un círculo íntimo del Señor dentro de los 12. Recordarán ustedes con cuánta frecuencia leemos a partir de este momento que cuando Jesús iba a hacer algo especial, se llevaba consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, tratándolos de una manera más íntima que a ninguno de los otros, por lo que les nombra como encargados de este grupo, una forma de llegar a los demás, haciendo uso de este método tan extraordinario que tanto el Señor como los apóstoles emplearon para llegar a los pocos con el fin de poder alcanzar a muchos. La predicación es insustituible, pero presencial. A Pedro le llamó la piedra. A Jacobo y a Juan, que eran hermanos, les llamó los hijos del trueno. Y en mi opinión resulta muy instructivo que al mirar a este grupo formado por los 12, lo que considerase necesario fuese una piedra y dos voces potentes. La piedra es Pedro y las dos voces potentes son los hijos del trueno. A lo mejor eran norteños, porque hablaban muy duro, muy fuerte, yo creo, no sé, muy francos. Así que Pedro era el dirigente reconocido de entre los 12 y fue el que posteriormente demostró ser la piedra por ser el más estable, a los que los otros reconocían como su líder y en el que confiaban para que les dirigiese. Mientras que Jacobo fue el primero de los apóstoles en sufrir el martirio y Juan fue el último de los apóstoles. Y así al principio se transmitió el ministerio apostólico. Jacobo dejó su marca entregando su vida. Fue el primero entre los 12. Y Juan permaneció hasta el final para recoger todo el testimonio apostólico, solidificarlo y transmitiéndonos a nosotros en su expresión final en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan y en el libro del Apocalipsis. Así que esos eran los líderes entre los 12 y nuestro Señor trataba con ellos para que pudieran ser los testigos que después no solamente llegarían a las multitudes que tenían cerca, sino posteriormente a todo el mundo. Y Jesús se sentía satisfecho trabajando con estos hombres. En fin, y aquí y ahora, sin duda podemos entender este bendito legado que nos han dejado estos sencillos pero extraordinarios hombres de Jesús, discípulos del Señor, aprendices del Señor, alumnos del Señor, por su valentía, por su arrojo. Ellos dejaron una honda huella para que sigamos el camino que Jesús trazó, llamado la gran comisión de Jesús a sus siervos. ¿Cuál es la parte que te corresponde a ti? Si tú ya eres un hijo de Dios, entonces eres un siervo
o deberías serlo. Tú debes ser una influencia poderosa en el área en que tú te desenvuelves. Yo no sé cuánta gente ve mi video y dudo que sean muchos, pero tú puedes hacer tu parte, incluso usando este video, retransmitiéndolo, reenviándolo a tus contactos. Algunos de ustedes tienen 500 y pico de contactos, otros tienen 900 y pico, otros tienen 100, otros tienen 25, otros tienen 40. Así que podríamos mandar el mensaje a multitudes de personas y dejemos el efecto, dejemos el resultado al Señor. Así que esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Entender que aunque no estemos haciendo mucho espectáculo, haciendo sanidades o cosas por el estilo, el mensaje es el poder más grande que nos ha legado el Señor a través de sus siervos. Dice la palabra en una parte, todo lo que hemos visto de Jesús, lo que ha hecho, llega a un punto en que me llamó la atención, porque Él dice, mayores cosas que estas que habéis visto, ustedes lo van a hacer, mayores que lo que yo he hecho. Mayores. ¿Qué es mayor que resucitar a un muerto? Que echar fuera demonios, que sanar leprosos, que sanar enfermos. ¿Qué es mayor que eso? Salvar almas. No tiene punto de comparación. Salvar almas. Podemos ganar muchas almas si nosotros hacemos la parte que nos corresponde en nuestra propia área de influencia. ¿Dónde estás? ¿En la escuela? ¿Dónde estás? ¿En un negocio? ¿En un trabajo? ¿Estás en un deporte? ¿Estás comprando? ¿Estás de paseo? ¿Estás de turista? Donde quiera que estés, tú eres una influencia. Y la gente debe ver que tú eres diferente por causa de Cristo. De otra manera, pensarán que simplemente te esforzaste en ser una buena persona. Pero en este caso estamos hablando del poder transformador de Jesús por medio de su palabra. Tú da la palabra, sé valiente, no desmayes, deja que el Señor ponga las palabras en tu boca. Él mismo dijo, cuando llegue ese momento, yo pondré palabras en tu boca. Señor, una vez más te agradecemos este conocimiento y te damos gracias porque nos mueve el corazón, nos motiva para que nosotros también pongamos por obra, sin pensar que deberíamos tener multitudes bajo nuestro cuidado. No, tú nos puedes dar una persona o 3 o 5 y con ellos moveremos el mundo, porque es en tu nombre, es en tu palabra como habremos de hacerlo. Perdona, Señor, la frialdad y la indiferencia, la somnolencia de la iglesia y trae un despertamiento poderoso de tal manera que sacuda cada rincón de nuestra república. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Gracias por su atención.